a continuar con la tercera ponencia y son Cuenca enamora a los viajeros. Entonces vamos a dar paso a los hermanos Blanquer, a Javier y a Miguel Blanquer. Un aplauso, por favor. Solo hay un micro, ¿no? Vale. Hay dos, si queréis, ¿eh? Vale. Sí. Pues muy buenas tardes, yo soy Javier de Viaja por Libre y como veis es Miguel. Somos hermanos gemelos, empezamos el blog ya hace 2 años y medio y bueno, al final en el mundo de internet, al final cuando eres hermano, cuando tienes amigos, cuando tienes seguidores y sobre todo cuando se hacen las cosas juntos, yo creo que al final haces crecer un blog como es Viaja por Libre. Os vamos a hablar un poco de cómo es Viaja por Libre, hasta dónde llegamos, a quién influenciamos y sobre todo qué podemos hacer para Cuenca. Sí. Bueno, voy a empezar yo y os voy a contar un poco cómo nace esto de Viaja por Libre, ¿no? Porque yo creo que tiene mucha relación con cosas que se va a hacer o que podemos hacer aquí por Cuenca, ¿no? Viaja por Libre al final nació de una pasión que es viajar. Al final nosotros habíamos visitado más de 50 países alrededor del mundo y un día, pues por pura casualidad, nos ofrecieron hacer una conferencia. Veníamos de un viaje a Colombia, veníamos de hacer una expedición al Cocuy, que es una zona muy montañosa que está al norte de Colombia, y nos dijo la embajada de Colombia, oye, ¿por qué no hacéis una conferencia sobre el lugar que habéis visitado? Y claro, nos hicieron una pregunta muy, muy sencilla en aquel momento y era, ¿cuál es vuestro blog? Dijimos, ¿blog? Vale, y ahí es cuando empezamos a decir, oye, nace Viaja por Libre. ¿Por qué? Porque no teníamos simplemente blog y teníamos ganas de contar cosas, de contar nuestras experiencias, ¿no? A raíz de esa presentación, pues bueno, salieron muchas inquietudes y esas inquietudes al final fueron, oye, vamos, nosotros ya estamos en el mundo de las redes sociales porque a nivel profesional ya las conocíamos, pero a nivel de turismo sí que éramos influenciados por muchísima gente alrededor de Internet. Cuando fuimos a Colombia, cuando hemos visitado esos 50 países, siempre íbamos a Internet a ver qué había sobre esos destinos. Lo que era importante al final para nosotros era qué experiencia está viviendo otras personas a la hora de poder viajar. ¿Por qué? Porque la filosofía o queremos que la forma de viajar ha cambiado. La gente quiere vivir experiencias de otros, quiere vivir al final anécdotas, conocer lugares que al final están más allá de lo que podemos ver, digamos, quizá en un panfleto, en un folleto. Y al final quieren ir a Internet, quieren vivir experiencias. Nosotros al final, Viaja por Libre, lo que hemos hecho al final es poner contenido tanto en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Periscope, y sobre todo en el blog basado en 3 ejes, ¿no? Primero España, al final es nuestra tierra y al final es lo que más visitamos obviamente y el contenido sobre todo para España. Mundo, al final el haber viajado tanto y al seguir viajando al final nos permite tener contenido de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo nuestra pasión, que yo creo que al final Miguel y yo tenemos una pasión que viene mucho quizá en nuestra propia genética, que es el turismo de aventura, el senderismo sobre todo. Nosotros al final, a medida que iba creciendo el blog, porque al final, lo que os he dicho, nació el blog quizá de pues simplemente decir, hay que tener un blog, ¿no? Nos dimos cuenta poco a poco que la comunidad a la que nos dirigíamos, pues de alguna manera se iba estabilizando. Al final sabemos que hay una comunidad que son los millennials, que en principio pues son la gente nacida desde 1980, pero sí que es cierto que al final te vas dando cuenta que la gente que utiliza las redes sociales no es la gente, digamos, que tiene ahora mismo 20 años, 15 años. Somos cada vez gente mucho más mayor. De hecho, ahora te arrimas a Twitter, te arrimas a Facebook y hay gente que está creciendo la masa, sobre todo en Facebook, mayores de 50 años. Cuando hace unos años decías, Twitter es para jóvenes. No, Twitter ya empieza a ser una herramienta para gente de 30, 40, 50 y muchos más años. Es una herramienta ya utilizable por todo el mundo. Nosotros al final, todo el contenido, al final, al ser un contenido de viajes, se basa en experiencias y las experiencias al final, sobre todo la gente que viaja, nosotros estamos muy dirigidos a gente pues, entre 20, 25 hasta 55, 60 años, ¿no? Al final, sobre todo porque hay mucho turismo de aventura detrás de ello. Viendo un poco más la parte social media y hasta dónde llegamos, lo que tenemos que tener claro es una cosa. Cuando empiezas con Facebook, cuando empiezas con Twitter, te vas dando cuenta que además de los seguidores que tú puedes tener, sí que es cierto que tú influencias también a otros seguidores que quizá tengan mucho más seguidores que tú. Y yo creo que al final es muy importante en las redes sociales que si tú influyes a gente muy importante, al final vas a llegar a un alcance mucho mayor. Aquí, por ejemplo, hemos hablado de un alcance de 45 millones. Y lo que está claro es que en todos los que estamos aquí, todos los que hemos titubeado o hemos hecho algo en Facebook acerca de Cuenca Enamora,
No tenemos 45 millones, pero sí que es cierto que podemos llegar hasta 45 millones todos juntos, porque al final hay gente que está detrás de nosotros que tiene incluso mucho más seguidores que nosotros. Y eso al final, a través de contenido de calidad, a través incluso de poder potenciar en las redes sociales el invertir en publicidad. Muchas veces dices, bueno, voy a poner un tuit, voy a poner una imagen en Facebook. Yo creo que es muy importante que a día de hoy sepamos que lo que son las redes sociales se están convirtiendo y al final, a medida que va a pasar el tiempo, va a haber que invertir mucho más dinero en redes sociales. Y no es solo poner gente en redes sociales, sino invertir en publicidad, digamos, en medios como Twitter o Facebook. Y esto al final es llegar a destinos y a marcas. Pero nuestra pasión es la aventura y es por lo que estamos aquí, porque queremos hablaros un poco del turismo de aventura y cómo puede, digamos, ejercer, digamos, ese turismo aquí en Cuenca. Aquí hay una serie de datos que, bueno, pues son datos realmente son de abril de este año, que básicamente pues, nos indica básicamente que el 65%, digamos, del coste total de un viaje de turismo de aventura se queda, digamos, en el destino visitado. O sea, cuando llegan aquí, la gente, digamos, contrata una empresa de turismo de aventura, realiza una ruta, se va a un restaurante y al final el dinero se queda aquí, se queda en la parte local. También es importante que cada vez las actividades que se realizan son más personalizadas. La gente al final lo que está buscando son experiencias propias, lo que quiere son experiencias diferentes. No sé si os dais cuenta que cada vez que vais a Facebook, al final la gente pone fotografías que quieren ser diferentes al resto, al final quieren destacar. Oye, mira, está en la cima de una montaña y pongo la foto de la cima, no pongo la foto, digamos, de que estoy en una calle cualquiera. Lo que quieres es destacar sobre el resto. Y también que, bueno, que aquí no se ve prácticamente, bueno, en Estados Unidos prácticamente el 71% de los viajeros que están saliendo a día de hoy salen sin agencia, buscan experiencias propias ya en el destino local y lo que es importante, están mirando en Internet, en redes sociales, en Twitter, en blogs, dónde viajar. Nosotros a día de hoy casi todo el contenido lo estamos especializando mucho de él en outdoor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los usuarios que se van acercando y te das cuenta que el outdoor y básicamente los deportes cada día en este país están mucho más de moda y solo hay que ver el running de aquí hace 2 o 3 años o la mountain bike de hace tan solo 5 o 6. Lo que sí que es cierto que va a pasar como Alemania o va a pasar como en Inglaterra, que están exportando muchísimos turistas que buscan turismo de aventura, sobre todo temas de senderismo. A día de hoy España todavía es algo incipiente, pero sí que es cierto que de aquí a unos años el turismo de aventura va a ser uno de los medios, digamos, para conseguir más dinero, digamos, a nivel local. Aquí hay 2 viajes que os queríamos contar que tanto Miguel como yo hicimos. Uno hicimos a Islandia, que estuvimos hace 2 meses, y uno pues pasarán con una de las marcas, digamos, que a día de hoy son referentes en senderismo aquí en España, ¿no? Y lo que queremos decir es que cuando se hace promoción de un destino turístico o cuando un blogger, digamos, visita, digamos, un destino turístico, lo que es importante es que cuando se hace esa promoción, todo el contenido se queda para siempre, se queda en Internet, se queda en las redes sociales. Tú puedes hacer una retransmisión en directo, en tiempo real del viaje, a través de Twitter, a través de Facebook. Muchísimas personas te siguen de cómo estás viajando por Islandia, cómo estás haciendo esa ruta por los Pirineos, pero lo que sí que es cierto que no solo es ese momento cuando los usuarios están viendo a qué destino ir. ¿Por qué? Porque después de hacer este viaje, cada blogger pues, hace una serie de artículos, hace una serie de conferencias, hace una serie de cosas. ¿Para qué? Para poder no solo fomentar, digamos, el mundo de Internet, sino también para potenciar el destino. Un segundito, José Cuenca. Javier, un segundito. Vuelva al anterior slide, por favor. Un factor diferencial que teníamos que tener en cuenta en este tipo de viajes o promociones, ¿no? Es que si os dais cuenta, a la hora de buscar por Internet viajes, por ejemplo, viajes por Cuenca, buscamos una zona concreta. Imaginaos la ciudad encantada, Las Torcas o cualquier otro lugar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al fin y al cabo las fotos que encontramos son todas muy cuadriculadas. Son prácticamente exactamente las mismas, cogidas de perspectivas diferentes, pero al fin y al cabo nos transmiten exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre en este tipo de viajes? Que lo que se busca es un factor diferenciador. Si cada año me promocionan el mismo sitio, me están ofreciendo la misma fotografía y encima, muy bien, yo contrato un fotógrafo profesional, me saca una foto de campeonato, pero a mí no me transmite nada de calidez. ¿Qué ocurre? Que si empiezas a ver personas que además las ves como tú o como yo, que no son ni mucho menos
una máquina de persona que ha llegado a un lugar que nosotros creemos infranqueable. Entonces tiene que ser algo cercano. Y si eso lo vamos moviendo y lo vamos viendo, al fin y al cabo la persona que lo ve dice, yo quiero estar ahí y quiero hacer lo mismo que esa persona, pero lo que no quiero es ver siempre la misma foto cada año. Tenemos que ir cambiando y tenemos que ir moviéndonos año tras año, ¿no? Al final es hacer accesible, digamos, y al final somos mortales. Y yo creo que lo que es importante es que te puedas ver tú en ese mismo destino, no quizá un escalador o quizá alguien haciendo algo de turismo de aventura que dices, Dios mío, me voy a partir el lomo. No, es que lo puede hacer cualquiera. No sé. Evidentemente Cuenca ofrece muchísimos destinos, pues prácticamente que conoce la mayoría de la gente, ¿no? Quizá está demasiado explotado temáticas como la ciudad encantada, que todos sabemos cómo es, esas rocas con extrañas formaciones, con formas de animales y otro tipo de cosas. Evidentemente no es tan conocido, por ejemplo, los callejones de las Majadas, que es un sitio exactamente igual, y como les habían comentado, pues evidentemente no tiene ningún tipo de coste, ¿no? Otros lugares, por ejemplo, pues las hoces del Gabriel, el nacimiento del río Cuervo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la hora de promocionar este tipo de sitios, yo me he dado cuenta que hay ciertos lugares de Cuenca que el nombre incluso es complicado de pronunciar y eso evidentemente no lo vamos a cambiar ni hoy ni mañana. Imaginaos que queremos promocionar las Torcas de Palancares, por poneros un ejemplo aquí en Cuenca. Para alguien que no haya venido nunca a Cuenca, si yo, por ejemplo, busco la forma para promocionarlo, evidentemente yo podía crear un artículo en un periódico, hablar de las Torcas, enrollarme durante 1500 palabras, colgar 4 fotografías y más o menos ya estoy empezando a promocionarlo, ¿no? Si de ahí quiero lanzarlo a las redes sociales, tengo mis limitaciones. En algunas redes sociales, pues yo solo tengo 120 caracteres. 120 caracteres y a veces tengo la posibilidad de colgar una fotografía. Y esa fotografía es lo más importante a la hora de llamar la atención. Porque al fin y al cabo, ¿qué nos entra antes en la cabeza? La fotografía es lo primero que nos queda grabado en la memoria. El texto es fácil de olvidar. Y si lo juntamos, ¿de acuerdo?, pues vamos a tardar más tiempo en olvidarlo. Entonces, con el caso que he comentado, por ejemplo, las Torcas de Palancares, ¿no? Yo voy a una persona de Galicia y le hablo de las Torcas, lo primero que va a pensar a lo mejor es que estoy hablando de un tipo de paloma o estoy hablando de, no sé, un producto típico de la región, ¿no? Entonces, para hablar de una zona concreta así, no podemos solo, por ejemplo, mostrar una torca, un hoyo en el suelo enorme, que en algunos casos ha formado un lago, como en la foto que tenemos en la parte inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, con lo que hemos estado hablando, tenemos que empezar a buscar cercanía, porque lagos hay 1 millón aquí en España, y cualquiera, evidentemente, que lo sepa, pues tenemos lagos bonitos aquí, fuera y en cualquier otra provincia, ¿no? En Pirineos, Madrid, Sistema Central, Penibético, da igual donde vayamos. Entonces tenemos que buscar la cercanía, ver una persona dentro de esas fotos. Instagram, por ejemplo, es un ejemplo. Instagram es una de las redes sociales que te dice, oye, que Instagram ahora mismo tiene más seguidores que Twitter. Usemos Instagram en lugar de Twitter, pero hay que saber utilizarlo. No es tan fácil como decir, colgo una foto, mis textos, me han dicho por ahí, me han recomendado, oye, que cuantos más tags metas en la foto, más gente te va a encontrar. Bueno, tiene cierta razón, ¿de acuerdo? Pero la gente de Instagram empieza a ser cada vez más joven y cada vez más mayor a su vez. Y son muy, muy exigentes. A mí es decir, si yo cuelgo una foto de tipo National Geographic directamente en Instagram, en una cuenta personal que yo tengo de portal de turismo, lo primero que va a pensar, esta foto no es suya, no te doy un like, no me interesa. Pero tiene que ver que esta foto probablemente haya sido tú capaz de realizarla, ¿de acuerdo? Eso es un factor. Y otro factor es que esa foto que pongas ahí, que sea visualmente atractiva a nivel de color y lo que habíamos comentado antes, gente. Tiene que aparecer gente en las fotografías. No me vale una foto de una roca en la ciudad encantada grande que yo no vea una persona. Y si no hay una persona, yo no veo cercanía. Y si no hay cercanía, esa foto yo no me la puedo hacer y no se la puedo enseñar a mis amigos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Otros lugares, como la Cova de la Ramera, ¿no? Pues un lugar bastante interesante aquí en Cuenca, que yo no lo veo especialmente promocionado, ¿no? Un lugar donde pues, ha habido un asentamiento de la Edad de Bronce, muy difícil de llegar. Yo todavía no me explico cómo alguien hace más de miles de años haya podido llegar hasta allá arriba y poder estar viviendo durante cierto tiempo. Tenemos que contar que la biodiversidad que hay en Cuenca, como en esta cueva, que solo está abierta durante 6 meses al año por culpa de la anidación de los murciélagos de herradura, pues son cosas que deberíamos valorar, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora los usuarios lo que están demandando a la hora de buscar información por Internet es información. Yo cuanto más información me des,
antes voy a ir y antes me voy a quedar en tu portal de turismo. ¿Qué significa esto? Ahora mismo los usuarios son de los que busco por Google, por ejemplo, aquí hay una fotografía que hicimos ayer del Mirador de las Majadas, ¿no? Lo primero que hacen, voy a Google y pongo Mirador de las Majadas. Muy bien, me salen un porrón de información de golpe. Entonces yo, como usuario habitual de un navegador de Internet, me abro 20 pestañas y voy pestaña por pestaña y voy viendo cada una de las cosas hasta que me voy a parar, ¿de acuerdo?, en la que a mí me interesa. ¿Qué ocurre? Que ese proceso de ir de una pestaña a otra pestaña parece mentira que se puede hacer en segundos. Entonces, ese tiempo en segundos, que Google llama tiempo de permanencia, es fundamental. Es decir, yo he visto artículos en periódicos y otros medios de comunicación que yo lo abro y no me apetece quedarme. Y no porque el contenido del texto sea agradable de leer, sino ya la maquetación y la información que me aporta no es lo que yo estoy buscando. Ahora tenemos 3 tipos realmente de gente que está buscando, en este caso, información sobre destinos de naturaleza. El primero, el que va directamente a la oficina de turismo, le da un folleto y con eso se apaña. Tenemos otro que ya busca por internet más o menos, ha hecho un croquis y sabe a dónde va. Y luego el tercero, ¿de acuerdo?, el avanzado, el que va con un smartphone en el bolsillo y si llueve le mete en una funda de plástico, se ha descargado toda la información, ha guardado todos los waypoints, incluso la ruta de senderismo que va a realizar. Y toda esa información es complicada encontrarla en un solo artículo. Entonces, lo importante es que en el artículo, una vez que el usuario lo carga, primero tiene que ser atractivo visualmente. Si la foto de portada no es buena, evidentemente o directamente cuando yo cojo el ratón y uso la barra de scroll de arriba a abajo y veo que no me llama la atención, automáticamente cojo y me voy a otra web. Lo cual, esos 10 segundos, porque al final son 5 o 10 segundos, no es más, ¿de acuerdo? Es un tema al final de rapidez. En el momento que esos 10 segundos has cazado a su usuario, probablemente ese usuario te dé 30 o 1 minuto más de tiempo. Y si durante ese minuto más de tiempo ha visto que toda la información que andaba buscando está ordenada, no es un caos, eso es importante, y lo tiene todo accesible, se va a quedar en tu web, lo vas a apadrinar, se va a quedar contigo y probablemente vaya al destino que tú le estás vendiendo. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna cosilla más. Pues nada, eso es lo que queríamos comentar un poco. Os agradezco que nos hayáis dado un slot para poder hablar aquí en Cuenca Enamora y muchas gracias. Muchas gracias a todos.